la reconciliación. Yo creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí en este lugar, alguna vez hemos estado peleados con alguien, alguna vez hemos tenido una separación emocional o de distancia. Y cuando vivimos ese tiempo de separación, hermano, eh, normalmente en los primeros horas o los primeros días nos mantenemos en la postura por causa del enojo, por causa de la tristeza, por causa de sentirnos traicionados, por una serie de sentimientos que abonan a estar en esa separación, en esa enemistad. Pero cuando las personas están en esa separación, saben claramente que eso se puede recomponer, saben que eso podría sanarse y se sabe, no necesitamos leer un libro para saberlo porque hay algo que nos dice que tenemos que ser humildes, que habría que pedir disculpas, que habría que volver a hablar, que habría que volver a tomar el tema. Pero muchas veces, hermano, esa plática, ese deseo, hermano, de querer componer las cosas, aleluya, tarda años en la mente, tarda años en el corazón, a veces días, gloria a Dios por eso, pero hay un tiempo que no debería de pasar, que nosotros deberíamos de entender, hermano, que para llegar, aleluya, a restaurar una relación, sí se necesita de esa humildad, se necesita de esa humillación, se necesita, aleluya, de pedir ese perdón. Y el hombre, cuando hablamos de una separación de él con Dios, cuando hablamos de que el hombre, hermano, está enemistado con el Rey de Reyes, el hombre no está dispuesto, hermano, a dar ese primer paso. El hombre, hermano, amén, no quiere de alguna manera restaurar una relación que nunca ha visto perdida. Yo por lo menos cuando me hablaron de Cristo, yo no sabía que había una enemistad de mi forma de vida con Dios. Yo no sabía, aleluya, que al considerarme amigo del mundo, yo me consideraba entonces enemigo de Dios. Había cosas en mi vida que yo no sabía, pero que eran reales, que eran verdaderas. Así que Dios, hermano, en su misericordia, en su amor, durante una vasta, durante un vasto tiempo, buscó que el hombre pudiera tener ese acercamiento con él. Buscó que el hombre pudiera, aleluya, tener una reconciliación y estableció una forma. En el libro de Levítico, capítulo 8, Levítico 8, ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias. Gracias por esta palabra de esta mañana. Gracias por lo que ha hecho en la vida de la hermana Mónica, Señor. Gracias porque sé que ha hecho algunas otras cosas y que están por confirmarse. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque hoy algunos que estamos enemistados con alguien más, podríamos, Dios, tener la palabra que nos lleve a restaurar la relación, pero sobre todo, Señor, a través de Jesucristo, restaurar nuestra relación contigo. A ti toda la gloria y toda la honra, y que quien no sepa que está enemistado contigo como yo no lo sabía, que hoy sepa que tiene la oportunidad, Señor, de venir a ti, Señor, y de ser, Señor, tu hijo y tu amigo. Gracias, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Levítico número 8, versículos 14 y 15. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y santificó para reconciliar sobre él. Levítico 19:22. Levítico 19:22. Permítame.
que lo tomé mal. Es Segunda de Crónicas 29. A ver, espéreme, no se vaya de ahí, espéreme. Yo estoy leyendo mal la escritura. Levítico 19:22. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas 29. Vaya allá, Segunda de Crónicas 29, de la palabra de Dios. Versículo 23. Segunda de Crónicas 29, 23 y 24. ¿Está ahí? Dice la palabra de Dios. Después hicieron acercar delante del rey de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Lo que estamos leyendo en el Antiguo Testamento, en estos 3 versículos, hermano, es que cuando el hombre pecaba, cuando el hombre erraba, aleluya, vivía en una separación con Dios. La ofensa producida a Dios, hermano, no solamente producía, aleluya, esa ofensa, sino que también, aleluya, generaba una separación. Lo que la Biblia nos explica cuando habla de que peca muere, se refiere, aleluya, en su etimología, la palabra muerte a separación. Así que lo que pasaba en el Antiguo Testamento es que Dios había establecido una serie de ritos en donde había muerte y derramamiento de sangre para que el pueblo y los hombres que habían pecado pudieran ser reconciliados en esa relación con Dios, volver a tener, aleluya, esa introducción, aleluya, a la oración y a la comunión con Dios, esa introducción, aleluya, a la presencia de Dios. Lo que hacía, amén, esta muerte de los carneros, amén, era que a través de ellos se expiaba el pecado, amén, y entonces se generaba la reconciliación. Entonces era así como Dios buscaba que las personas fueran reconciliadas con Él. Te decía al principio en la introducción, cuando nosotros hablamos de una enemistad entre nosotros, aleluya, incluso en el propio matrimonio, cuando hay esa enemistad y existe por un momento esa ley del hielo, aleluya, o cuando, amén, entre amigos hay una separación, amén, alguien tiene que tomar la decisión, aleluya, alguien va a tener que humillarse, alguien va a tener que decir estuve mal, alguien va a tener que decir podemos arreglarlo, alguien va a tener que hacer eso. Pero hablamos de relaciones humanas. Y cuando hablamos de la relación con Dios, hermano, en este tiempo no era basto venir y decirle a Dios, oye, ¿qué crees? Pues me equivoqué y todo como siempre. No, tenía que haber, aleluya, un sacrificio. Tenía que derramarse la sangre en este momento de animales. En el libro de Efesios, tiempo actual para nosotros, aleluya, capítulo 2, brinca todo esto, aleluya, de una manera, de una sobremanera, para que nosotros podamos entender, aleluya, el beneficio de la cruz. En estos tiempos, cuando usted viene a la iglesia o cuando otras personas van a la iglesia, incluso aquellos hermanos nuestros que atienden al sabá o al shabá, aquellos hermanos nuestros que viven como sabáticos, les calificamos. Tú vas a sus iglesias y no tienen ahí animales para sacrificar según la ley. No, ya no se hace en estos tiempos, aunque podamos ser personas que queramos atender a la ley, ya no estamos en ese punto. ¿Está aquí? Entonces, la Biblia es muy clara respecto a lo que tuvo que hacer y a lo que tuvo que pasar Cristo en la cruz para que nosotros dejáramos de hacer todos esos ritos donde la sangre era derramada. Así que esta mañana, hermano, tú y yo tenemos una oportunidad no solamente de entender que la reconciliación es una bendición, no solamente de entender, hermano, que humillarnos para reconciliarnos con alguien siempre va a ser de bendición, y en sobremanera lo que Cristo hizo para reconciliarnos a nosotros, pecadores, con Dios. En el libro de Efesios, capítulo 2,
Ayúdame, hermano Abraham. ¿Lo tienes? Órale, un micrófono, porfa, porque no tengo mucha voz hoy. Efesios 2, del 11 al 19. Efesios 2, del 11 al 19. ¿Sí estás ahí? Órale, vamos a escuchar. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Mira, hermano, esta porción es muy interesante y es muy profunda y no me va a dar tiempo de poder explicar todo lo que dice. Pero sí podemos puntualizar los elementos más importantes que nos habla aquí, porque Pablo está escribiendo una carta a un pueblo gentil que ya es iglesia. Pero es un pueblo gentil, hermano, que todavía tenía el ataque de los judíos, quienes creían, aleluya, en la práctica de la ley y quienes buscaban la señal de la circuncisión, aleluya, un pacto hecho en la antigüedad para el pueblo de Dios y que al llamarles incircuncisos, amén, esto los hacía ser, hermano, personas no merecidas del reino de Dios. Pero lo que nos escribe aquí Pablo, aleluya, lo que describe Pablo en la carta a Efesios, les dice, tenemos que entender que nosotros, los gentiles, los que no somos ciudadanos judíos, los que no corre por nosotros la sangre de judío como pueblo escogido de Dios. Y eso era mucho, porque al ser ese pueblo escogido, hermano, amén, ya no había más que hacer porque ya eras escogido. Pero para los gentiles, dice Pablo y pone esta lista, estábamos sin Cristo, número uno. O sea, antes de que exista reconciliación, tenemos que comprender que éramos personas o podemos ser personas sin Cristo. Dos, que vivíamos alejados de la ciudadanía. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos comportábamos como un ciudadano, es decir, como un cristiano, como un hijo de Dios, que carecíamos del entendimiento de la palabra que nos puede llevar a cometer buenas obras para la gloria y la honra de nuestro Dios. Que también éramos personas ajenas al pacto nuevo que había en Cristo Jesús, ya no el pasado a través de sangre y de machos cabríos, sino ahora a través del Señor Jesucristo, y éramos ajenos a eso. Y por último dice Pablo a ellos, y estabais sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que esta serie, hermano, de calificativos para un individuo como nosotros, aleluya, que caminábamos en esta tierra sin Dios, sin esperanza, sin conocimiento, sin pertenencia, para estas personas que cabemos en esta lista, dice la palabra de Dios, pero ahora en el versículo 13, actualidad, pero ahora en Cristo somos
cercanos, pero ahora solamente por Cristo podemos obtener la cercanía. Ya no necesitamos irnos a los tiempos de Levítico, ya no necesitamos, aleluya, cumplir con el Antiguo Testamento, porque a través de Jesucristo, aleluya, podemos acercarnos al Padre de las luces. La enemistad que tú y yo teníamos con Dios, hermano, no era algo que nos preocupara. Esa enemistad, aleluya, con la que vivíamos en este mundo, no era algo que nos quitara el sueño. Es más, ni siquiera sabíamos que estábamos enemistados con Dios. Pero el que lo sabía decidió, hermano, aleluya, hacer todo lo que se tenía que hacer para reconciliar consigo mismo a la humanidad pecadora. Y esto me suena como cuando hay una discusión entre hombre y mujer, aleluya, y uno pregunta, pues, ¿qué hice? Ignorando literalmente que haya hecho algo que ofendió, y la otra persona dice, ¿cómo? ¿Cómo que qué hiciste? Acentuando, aleluya, que sí sabe que lo hizo. Y muchas veces, hermano, ese es nuestro comportamiento con Dios. Pues, ¿qué hice? ¿Qué te hice cuando te ofendí? Y Dios dice, claro que sí lo sabes. Claro que tú sabías hacer lo bueno y no quisiste hacerlo, y eso te es pecado. Así que tenemos que entender que el acto de la reconciliación, hermano, es un acto donde quien da el paso, quien quiere, hermano, aleluya, tomar las riendas de una nueva relación y de una relación buena, es Dios a través de Jesucristo. Por eso la Biblia nos explica, dice, pero es ahora en Cristo Jesús. Y el versículo 15 usa una palabra muy importante que a lo mejor no nos es extraña, pero quizá no entendemos la profundidad de ella. Dice la palabra en el versículo 15, aboliendo. En el versículo 15 lo voy a leer. Aboliendo en su carne. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Aboliendo significa anulando, dejando sin efectos. Aboliendo aquí, hermanos, significa quitando o dándole fin al pasado, a las prácticas que se hacían. ¿En dónde se hizo eso? En su carne, en la cruz. Así que cuando hablamos de que tú y yo ya no practicamos la ley, hermano, estamos hablando de nuestra confianza en que Cristo Jesús vino para restaurarnos a nosotros también, aleluya, los gentiles, y tomar la misma bendición que tenía el pueblo escogido de Israel, que nosotros no tenemos que cumplir ni siquiera con la circuncisión hecha por mano de hombre para pertenecer al pueblo de Dios. Versículo 16, que es el tema que nos atañe durante este mes y que está involucrada, hermano, aleluya, la reconciliación. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, o sea, judíos pecadores y gentiles pecadores, para poder reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, la enemistad deja de existir, la separación deja de ser. A través de Jesucristo y de su sacrificio en la cruz es que nosotros, los que vivíamos sin Él en este mundo, los que estábamos sin Cristo, los que desconocíamos su palabra, hermano, los que no éramos conciudadanos, comenzamos a tener una vida nueva, una vida exclusiva en Cristo Jesús, una vida, hermano, que ya no se deja llevar por lo que este mundo dice y por lo que este mundo demanda, sino comienza a ser una vida, hermano, apegada a nuestro Dios, quien nos reconcilia a través de Jesucristo. Importante, porque el versículo que sigue, fuera de su contexto, se explica mal incluso en la iglesia. Y es un versículo, hermano, que muchos conocemos y que yo lo he escuchado, aleluya, mencionarlo fuera del contexto, y eso es malo. Porque tú y yo tenemos que entender las cosas para comprender el sacrificio de Cristo en la cruz.
que tú y yo tenemos que entender que éramos lejanos de Dios, lejanos a la bendición, lejanos a la vida eterna, lejanos a un milagro de sanidad, lejanos, hermano, a cosas que tienen que ver con nuestra herencia eterna en Cristo Jesús. Versículo 17. Y vino, escuche esto, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ya tenemos entrada, estamos reconciliados. Y viene este versículo que todos conocemos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y yo he escuchado que este verso, hermano, se usa para llamarnos extranjeros y advenedizos en este mundo. Y el contexto no es este mundo. El contexto es, hermano, la introducción al reino de Dios, la introducción por medio, aleluya, del sacrificio de Cristo y darnos a nosotros, aleluya, que no lo merecíamos, pero darnos una reconciliación y por ende ya no somos extranjeros en el reino de Dios. Ahora somos conciudadanos. Cuando habla de extranjero y de advenedizo, que advenedizo se refiere a una persona que llega por primera vez, a alguien que viene de paso, llegó a la ciudad, no quiere decir, y yo como mexicano voy a otro país, no me hace ciudadano de ese país. Soy un advenedizo, llegué ahí por primera vez, punto. Bueno, en Cristo Jesús tú dejas de ser un extranjero en el reino de Dios. Escucha esto, hermano. Tú ya no eres alguien de paso. Tú no eres alguien que llega por primera vez. Tú has llegado, dice aquí, para ser conciudadano, es decir, patriota. Tú llegas a ser alguien legítimo del evangelio, legítimo en el reino de Dios. Tu nombre, al ser escrito en el libro de la vida, te hace perteneciente a algo que no eras. ¿Entiende usted esto? Nosotros podemos ser extranjeros mejor de este mundo, pero lo éramos de Dios, lo éramos de la eternidad. Ahí éramos extranjeros y advenedizos. Por eso la palabra de Dios nos dice esto. Así que ya no lo sois. Ahora eres conciudadano. Ahora eres perteneciente al reino de Dios. Eres perteneciente a la eternidad. ¿Por qué? Porque Cristo fue a la cruz, porque no teníamos que tener ahorita ahí afuera 1, 2, 3, 37 becerros amarrados para matarlos, degollarlos y derramar la sangre aquí enfrente, para que tú y yo fuéramos perdonados de nuestros pecados y hallar, hermano, una reconciliación con el Padre. Ya no, ya fue Cristo. Segunda de Corintios. A ver, Sammy, ayúdame. Segunda de Corintios. ¿Está aquí? Segunda de Corintios, capítulo 5. De Corintios 5, del 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo eso proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Mira, hermano, se lee muy fácil, pero para que Dios no me tome en cuenta mis pecados, eso está muy fuerte. Para que Dios no tome en cuenta, podemos darle nombres al pecado, nuestro adulterio, podemos darle nombre de mentira, de robo. Para que Dios no tome en cuenta, hermano, nuestro orgullo, nuestra vanidad, para que Dios no tome en cuenta nada de lo que hacemos, tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en una cruz. Y Él
derramar su sangre en esa cruz como lo hacían, hermano, en tiempos pasados los becerros, para que Él pudiera, aleluya, a través de su vida perfecta, pagar por nuestro pecado y entonces darnos a nosotros, hermano, el beneficio de la reconciliación. Una reconciliación, hermano, que se logró en la cruz. Una reconciliación que se da porque Cristo pudo pagar en sobremanera nuestro pecado. Todos nuestros pecados. Porque lo que acaba de leer el hermano dice que Dios, el Padre, estaba reconciliando a ese pueblo pecaminoso, a ese pueblo que no cumple la ley, a ese pueblo sin Cristo, a ese pueblo alejado de los pactos de Dios, a ese pueblo sin Cristo, sin Dios en este mundo. Envió a su Hijo para que ese pueblo, hermano, con todos esos calificativos encima, pudiera, aleluya, ser restaurado en su relación con el Padre y, como leímos en versículos anteriores, poder tener entrada a la presencia del Señor. Así que lo que Dios hizo, hermano, fue enviar a su Hijo para que nosotros gocemos hoy, tengamos ese privilegio, sentarnos por las mañanas, comenzar a hablar y ser escuchados por Dios, de orar por un enfermo y que ese tenga el privilegio de ser sanado por Dios, porque el Señor Jesucristo fue y pagó nuestros pecados. Que tú y yo, hermano, amén, aunque tuviéramos hoy allá afuera una centena de machos cabríos, nuestra vida seguiría igual. Pero el Evangelio dice: el que está en Cristo, el que ahora es conciudadano del Señor, el que ya no es extranjero ni peregrino dentro del reino, sino que se ha hecho conciudadano, tiene que tener una vida nueva, una vida eterna. Tiene que ser transformado por causa de la reconciliación que el Hijo produjo en la cruz. Y eso somos tú y yo. Eso somos tú y yo, hermano. Y a ti y a mí, dice aquí, y no voy a abundar en esto, pero dice que a nosotros también nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que si tú estás enemistado con alguien, hoy es un buen día para ir y decirle: perdón, discúlpame, la regué, discúlpame, no sé realmente qué hice, pero aquí estoy, quiero arreglar las cosas. Hoy es el Día del Padre, ¿no? ¿Y cuántos hijos no están enemistados con sus padres? ¿O cuántos padres no están enemistados con sus hijos? Y estamos esperando quizá que nuestro padre tome el primer paso. Podemos ser nosotros. No nos va a pasar nada si le decimos: te amo. No nos va a pasar nada si le decimos: pa, pues estoy orgulloso, o pa, nunca he entendido por qué eres así, pero te amo. No lo sé, hermanos. Pero algo que sí es bien real es que Jesucristo, sin emocionalismos, murió por nosotros. O sea, fue allá sabiendo que iba a pagar nuestro pecado y que Él, por cuanto nos reconcilió, también busca que seamos personas reconciliadoras, que tengamos en nuestro corazón la oportunidad, hermano, de reconciliarnos siempre con nuestro hermano, con nuestra familia, con cualquier persona, aleluya, porque nunca va a ser buena la separación, al menos que sea contra el pecado. Pero cuando hablamos entre nosotros, entre la iglesia y los conciudadanos, nos es necesario vivir lo que el Padre produjo para nosotros, estar reconciliados con el Padre y reconciliar a otros. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde, por la hora, pasado meridiano, pero es muy buena hora.